Quiero empezar haciendo la presentación entonces de nuestro invitado para el día de hoy. Gustavo Ich, un estimado colega, es máster en Ciencias Políticas por la Flaxo Ecuador, licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central. Él es docente en la maestría de Comunicación Estratégica de la Universidad Andina Simón Bolívar, así como la Universidad Central del Ecuador, la Universidad de las Américas, y profesor invitado a la Cátedra de Campañas Electorales en el posgrado de Comunicación Política de la Universidad San Francisco de Quito. Ha sido secretario general de Comunicación de la Presidencia, asesor de dos vicepresidentes de la República, de altos mandos militares, ministros de Estado, autoridades máximas de organismos de control y de la función judicial, de gobiernos seccionales, tiene una amplia experiencia también en instituciones civiles, corporaciones multinacionales. Ha sido consultor de agencias de cooperación de Naciones Unidas, autor del libro La comunicación en el gobierno Revolución Ciudadana, coautor del libro Consultoría Política, que fue galardonado como el mejor texto de consultoría por el Napolitan Victor Awards en 2017. Desde el 95 trabaja en diseño y gestión de estrategias de comunicación electoral y comunicación de gobierno. Es especialista en gestión de crisis, campo en el que se ha manejado en distintos casos del sector privado para firmas transnacionales y entidades ecuatorianas, organismos no gubernamentales y fuerzas armadas. Fue conferencista del Comité Mundial organizador de las cumbres Iberoamericana y Mundial de Comunicación Política. Ha sido articulista de varios medios y autor de publicaciones de circulación nacional e internacional. Analista político en espacios informativos de los principales medios de prensa, radio, televisión y medios virtuales del Ecuador. Doy la palabra entonces inmediatamente y sin más a Gustavo para que pase adelante con su presentación. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias, Hernán. Un saludo a todas las personas que siguen este seminario y un agradecimiento también a la Universidad Andina por la invitación a un encuentro tan importante y tan oportuno. Sin más, quisiera iniciar esta exposición comentándoles que se trata de una temática en la que les comentaba que teníamos, esta es una oportunidad para tratar un tema sumamente oportuno relacionado con lo que ocurrió en el país. Hemos tratado de hacer un seguimiento de carácter más bien cualitativo, basado en estadísticas, publicaciones oficiales, que desde distintas corrientes y desde distintas vertientes, tanto dentro del país como fuera del país, plantearon esta problemática por la que atravesamos. Es decir, si la pandemia es mundial, pero lo que ocurrió en el Ecuador en el primer año de la pandemia tuvo un impacto que trascendió fuera de las fronteras del país. Sin ninguna duda, la imagen que nosotros pudimos apreciar de la proyección que se estaba reflejando en otras naciones fue una imagen bastante negativa y ciertamente obedecía al reflejo de lo que estaba ocurriendo aquí. No es que la imagen fue la imagen que el país internacionalmente había reflejado, era una imagen que no podía ser leída de otra manera, percibida de otra manera por los distintos públicos, pero hay una serie de factores que... Lo importante es que situemos lo que ocurrió también un poquito en el contexto, ¿no? Recordemos que a nivel internacional la Organización Mundial de la Salud declaró al COVID una emergencia de salud pública de preocupación internacional el 30 de enero del 2020. El 29 de febrero, la ministra de Salud del Ecuador, en ese entonces la doctora Andra Moño, confirmó el primer caso de COVID en Ecuador, el 29 de febrero. El 11 de marzo del 2020, la Organización Internacional la declaró pandemia. El mismo 11 de marzo, el gobierno ecuatoriano declaró la emergencia sanitaria
para aplicar medidas de prevención y control. Y el 16 de marzo del 2020, el presidente de ese entonces, Lenín Moreno, emitió el decreto de estado de excepción en todo el territorio nacional por calamidad pública. En el primer mes y medio de la pandemia en la provincia de Guayas murieron 16,000 personas, según un reporte seguido por la prensa ecuatoriana, tomando como fuente el registro civil y lo que había ocurrido en el mismo periodo, en el año 2019, se registraron 13,000 fallecimientos más que en ese año, que en el año anterior al de la pandemia. Eso supuso que nuestro país ocupe en ese momento el segundo lugar en número de muertes después de Brasil, aunque su población es 12 veces menor y su territorio 30 veces más reducido. Por si eso no hubiera sido poco, en el mes de marzo, a esas alturas, ya se preveía que lo que venía de la mano de la crisis sanitaria era otra crisis, la crisis humanitaria. Estamos con algún problema para descargar el video. Ok. Si hay una cosa que es muy importante aquí también es destacar lo siguiente, que es una frase, es una afirmación más que una frase del director de la Organización Mundial de la Salud, en la que señalaba que nunca antes en el mundo habíamos conocido una pandemia provocada por un coronavirus y tampoco nunca antes habíamos visto una pandemia que pueda ser controlada al mismo tiempo. Eso es fundamental porque cuando se desata este evento, que es un evento tan vertiginoso, tan intenso, lleno de dudas más que de certezas en todos los ámbitos, en este país o en cualquier otro, lo primero que hacen las personas que están siendo sujetas y víctimas, si cabe la expresión, de estos acontecimientos tan traumáticos, es preguntarse una serie de cuestiones relacionadas con el origen de la crisis, las causas, si hay responsables, cuánto va a durar, qué es lo que se está haciendo para mitigar. Y siempre hay, en algún momento, además, también es una coincidencia en medio de estos espacios, en medio de estos procesos tan traumáticos, que la ciudadanía, el afectado, tiende a buscar responsables, tiende a buscar culpables. Esto es importante, insisto, señalarlo porque desde ese momento empieza a configurarse en el imaginario colectivo, en la percepción de la ciudadanía, de la sociedad, en su conjunto, un criterio, una sensación de miedo, una sensación que va apalancada también a la incertidumbre. Y esas dos son sensaciones, son percepciones, son sentimientos fundamentales en el momento en el que se pretende, desde quienes gestionan las crisis, implementar medidas que puedan, si no solucionarlas, por lo menos limitar sus impactos negativos y, en resumen, gestionarlas. Gestionarlas significan varias cosas, entre ellas acabar con la opacidad informativa, generar niveles de sensibilidad social, de disciplina social, de orden, que puedan facilitar la toma de medidas que muchas veces para ciertos grupos pueden resultar incómodas. Y la pregunta de cajón que mucha gente se hace o que debería hacerse y que no se hace, y no se hace porque, y al no tener esa respuesta es muy complicado porque empezamos a señalar como crisis a cualquier evento que puede haber generado una situación de esa naturaleza, siendo que no es una crisis, siendo que es un conflicto de otro tipo de intensidad menor. Es precisamente a qué nos estamos enfrentando, qué es una crisis, porque hay situaciones que en distintos campos, en distintas dimensiones, preocupan y generan realmente traumas sociales, colisiones sociales, situaciones muy difíciles de manejar. Entre estas tenemos evidentemente la que estamos enfrentando todavía en este momento, que es una pandemia. Empieza como una epidemia, se convierte en una pandemia. Tenemos crisis, en ese sentido, crisis sanitaria, tenemos crisis económicas, cracks en la economía de un país central que empieza a generar en los países periféricos también el mismo efecto devastador en sus economías, catástrofes naturales, crisis políticas, crisis sociales.
de todas las definiciones que uno puede encontrar alrededor de las crisis, porque son múltiples en virtud de que dependen de los campos en los que se producen y de los enfoques alrededor de los cuales se tratan, hay una que de algún modo resume la parte nodal del tema, ¿no? El hecho de que una crisis es cualquier incidente que afecte negativamente la dinámica operativa de la organización. Pero bien, no se trata de cualquier incidente y no se trata de que afecte negativamente la dinámica operativa de la organización y es algo que pueda resolverse con suma facilidad. Por el contrario, estamos hablando de una situación anómala en la que se conjugan una serie de elementos que tienden a transformar algunas cosas. Las crisis pueden ser capaces de transformar las estructuras políticas o las estructuras sociales, consuetudinarias, tradicionales de una nación, de un país, de una comunidad. Pueden ser eventos transformadores de la propia estructura económica, porque las crisis no son situaciones, no son eventos que en el tiempo tienden mayoritariamente a durar muy poco. Las crisis tienen un inicio, un desarrollo y un final, y dependiendo del campo en el que se produzcan, de la magnitud de las mismas, pueden tomar muchísimo tiempo para que se desarrollen y para que lleguen a un punto final. Y en ese momento, en el final de las crisis, encontramos que muchos de los aspectos, muchas de las situaciones en los que antes nos desenvolvíamos con absoluta normalidad, se han transformado. Miren ustedes que alrededor de la pandemia se ha dicho y se han definido estrategias para trabajar alrededor de lo que se conoce como la nueva normalidad. Así de impactantes, así de brutales, así de fuertes son estos incidentes, ¿no? No se trata de cualquier tipo de incidente. Y además en ellos concurren una serie de procesos aleatorios y una serie de elementos que no están presentes en otros conflictos de magnitud menor. En las crisis concurren elementos de política, de economía, de psicológicos, de eventos naturales, y hemos notado que de una manera muy extraordinaria en el primer año de la pandemia aquí en el Ecuador se generaron, me voy a adelantar un poco a las conclusiones de este tema, se generaron lo que en consultoría política conocemos como la tormenta perfecta, es decir, se generaron los empates, los enclaves, las uniones, las conjunciones de absolutamente todos los elementos que pueden ser parte de una crisis, ¿sí? Es decir, la economía entró en crisis, se produjo una crisis humanitaria, se produjo una crisis sanitaria, se produjo además y bajo el paraguas de precedente una crisis política que se mantuvo a lo largo de la pandemia, ¿verdad? Se produjeron correlativamente respuestas colectivas, respuestas ciudadanas, respuestas a nivel regional, a nivel internacional, que tenían que ver con el modo en que estaba siendo percibida la situación a nivel global y particularmente aquí en el Ecuador, porque en los primeros 2 meses de la pandemia, Ecuador estuvo en las primeras planas de la prensa continental y mundial, lamentablemente. Es decir, las narrativas que se tejieron y que se construyeron y se posicionaron a través del despliegue mediático y del despliegue de los colectivos sociales al margen de la agenda setting, al margen de la agenda que es manejada desde los medios de comunicación por las élites, como todos nosotros sabemos, fueron elementos, insisto, concurrentes que dieron una característica muy inusual a la crisis por la que nosotros atravesamos. Ustedes tienen una lámina en la que pueden ver a partir de lo que son las tipologías de las crisis, una muy sencilla clasificación. Si ustedes se permitieron leer lo que está proyectado, si hablamos de crisis objetivas, técnicas, políticas, todos estos elementos estaban compendiados, estaban comprendidos dentro de la crisis sanitaria y de imagen que nosotros como país estábamos atravesando. Y hay algunas otras tipologías adicionales, como las que ustedes tienen ahí, endógenas, exógenas, crisis ordinarias o crisis extraordinarias. Nos tomaría mucho tiempo comentarles sobre cada una de ellas, ¿sí?
Lamentablemente 1 hora es muy poco tiempo para poder dialogar sobre este tema, pero en todo caso les dejo sentado esta primera inquietud. En la crisis sanitaria se juntaron, se interrelacionaron todos los factores que pueden haber estado presentes dentro de una crisis. Estábamos hablando de una crisis global. Es evidente que en algunas crisis no se conjugan todos estos elementos. Hay crisis que tienen 2, 3, 4, algunos de estos factores, pero no todos. Y si esto no fuera suficiente, tuvimos una crisis de comunicación. Y una crisis de comunicación que obedecía precisamente al contexto en el que se desarrolló la crisis sanitaria. Es en ese preciso instante cuando uno dice, bueno, y entonces, ¿para qué sirve la comunicación? Pues la comunicación es una herramienta para gestionar la crisis de una manera tal en la que las entidades puedan compartir información en estos momentos de cambio, en estos momentos de absoluta incertidumbre, de miedo, de temor, de tensión, de desconexión con la realidad. Para eso sirve la comunicación de crisis. La comunicación de crisis forma parte de la gestión de crisis y sus objetivos fundamentales son minimizar el impacto, eliminar la opacidad informativa, porque lo que suele ocurrir cuando se desatan estos procesos tan intensos es que haya la circulación de N cantidad de datos, N cantidad de informaciones, versiones de la realidad que están dentro o fuera de la esfera pública y que le hacen muchísimo daño a la capacidad que tiene obligatoriamente el Estado en su conjunto, el gobierno del que se trate, o la comunidad en sí misma, de eliminar esa opacidad y de llegar a niveles de cohesión colectiva, de colaboración, de solidaridad, de racionalidad, que permitan el restablecimiento del orden social. Pero vean ustedes que si no hubiera sido suficiente con tener una epidemia, una crisis sanitaria declarada, además pandemia mundial, a nosotros nos llega también como país una crisis de comunicación, es decir, nos llega un factor adicional en el que este tema, que es absolutamente importante, fundamental, esencial para gestionar la crisis y salir adelante como colectividad, como sociedad, como gobierno, entra también en crisis. Porque de lo que estábamos hablando, gatilla simultáneamente estas dos circunstancias, ¿no? Ecuador estaba enfrentando una crisis de imagen y una crisis sanitaria. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué la crisis de imagen? En comunicación política, y sobre todo cuando estamos atendiendo a una crisis, decimos que las crisis de imagen no hacen más que reflejar la realidad que se percibe. ¿Sí? Una crisis de imagen es el espejo de la realidad que se percibe. Y la realidad que está siendo percibida en ese momento, casa adentro, es decir, en el Ecuador y fuera del Ecuador, era una realidad absolutamente fragmentada, absolutamente rota, trizada, absolutamente cargada de incertidumbre, de miedo, de temor, de antagonismo, de una incapacidad que era evidente para controlarla inmediatamente. Las crisis deberían tratar de producir la reacción y la respuesta inmediata de quienes están encargados de gestionarlas para tratar de salir adelante y de superarlas. No estaba ocurriendo esto en el país. Aparentemente, en las primeras 2 semanas, tal vez, de iniciada la epidemia, se estaban tomando medidas interesantes. Aquí fue el segundo país que cerró los aeropuertos en América Latina, el segundo país que empezó a tomar decisiones para restringir la circulación dentro de sus propias fronteras y de gente que venía del exterior. Lo hicimos mucho antes que España, lo hicimos mucho antes que Estados Unidos, lo hicimos mucho antes que Italia. Parecía que la cosa iba bien. Aunque ustedes no lo crean, probablemente muchos de ustedes se olvidaron, pero incluso en esas primeras semanas de la crisis aquí en Ecuador, a nivel latinoamericano, nosotros fuimos ejemplo de las medidas adecuadas que se debían tomar para manejar esto. Técnicos del Ministerio de Salud, aunque a ustedes les parezca increíble, insisto, y con el respeto que se merecen las autoridades de esa institución en ese entonces. Y ahora, fueron llamadas a Brasil a una conferencia regional para que cuenten un poco la experiencia y qué es lo que se estaba haciendo en Ecuador para mitigar el impacto de la crisis, pero luego pasó algo rarísimo.
¿no? Algo que se fue de las manos de todas las autoridades, de las autoridades de control locales y de las autoridades nacionales. Lo que yo digo es, para tratar de resumir lo que estaba pasando, es que nosotros, el coronavirus, encontró en el Ecuador la mesa servida para que aquellas medidas que inicialmente podían haber sido adecuadas, luego no hayan sido absolutamente inútiles en función de controlar la crisis sanitaria y no se diga de controlar la crisis de imagen. Porque una cosa es que llegue un virus de esta naturaleza, se desate una epidemia y encuentre un país con recursos económicos, encuentre un país con un liderazgo político fuerte, encuentre un país con una sociedad cohesionada, encuentre un país con una economía boyante, encuentre un país con un sistema de salud pública absolutamente articulado, encuentre en definitiva a un país que no era el Ecuador. No, el coronavirus encontró a este país económicamente vulnerable, políticamente atomizado y con un clima social altamente sensible. En declaraciones del propio presidente, declaraciones que además se quedaron cortas del presidente en ese momento. Estamos hablando todavía de mediados o fines de marzo, ¿no? La segunda, tercera semana máximo de marzo. Lenín Moreno señalaba lo que ustedes tienen en pantalla, ¿no? El país nunca ha habido una situación tan grave. Dejaremos de recibir este año 8.000 millones de dólares a causa de la pandemia, perderemos 2.700 por el desplome de los precios del petróleo, había una caída de las exportaciones de flores, café, cacao, se dejaban de recibir 40% de ingresos del presupuesto general del Estado que vienen por la vía de los impuestos, se iban a perder 2.700 millones más adicional a 2.000 millones que se perdían por monetizaciones, y el país antes de toda esta catástrofe ya tenía un acumulado en contra de 4.000 millones de dólares. Es decir, este país estaba ya en ese momento en medio de una crisis latente en términos de la economía. Pero eso no era todo. Si la economía estaba tan golpeada, si la economía generaba ya los problemas que estaba generando y que se habían aumentado exponencialmente a partir de la pandemia, habían otros factores que estaban girando alrededor de la economía, que son la corrupción y la impunidad, como percepciones asociadas, que generaban niveles también de rechazo que se sumaban a la incertidumbre y al miedo, de rechazo a la política en general, de rechazo al régimen que nos gobernaba, de rechazo a la institucionalidad en su conjunto, y que aumentaban esa sensación, esa percepción de que el país estaba fuera de control. Se hablaba de sobreprecios del 9.000% por efectos de la corrupción. Lo que pasaba en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es inenarrable, es inaceptable. Se negociaba con las fundas de cadáveres, se negociaba con insumos, se negociaba con insumos hospitalarios, se negociaba con los recursos mismos que son vitales para el funcionamiento del sistema de salud, con kits de alimentos. Eso motivó la renuncia de la en ese entonces secretaria encargada de operaciones de emergencia, ¿no? Porque me parece que el sobreprecio, sí, ahí está en la lámina, el sobreprecio era del 40% en la compra de kits de alimentos. Lo que pasaba en los hospitales, en el hospital de Ambato, en el de Quito, en el Eugenio Espejo, en el del Guasmo Sur, donde falleció la primera paciente o la paciente cero de aquí del Ecuador, era básicamente parte de una narrativa que no se detenía. Era cuando empezó la pandemia, este país y todos los países del mundo no entendían qué es lo que estaba ocurriendo. No sabían la magnitud de lo que estaba en ese momento pasando y lo que iba a venir. Si a eso nosotros aquí en el país le sumamos que nos encontrábamos en plena crisis de credibilidad política, institución y de liderazgo, es cuestión de referirnos solamente con las estadísticas que se levantaban permanentemente alrededor de eso, más allá de que entre paréntesis hay que tomar la data de las encuestadoras con mucho tino,
no siempre aciertan, hay que siempre estarlas cotejando entre ellas, hay que ver en qué coinciden, en qué no, si es que uno tiene la posibilidad de mirar o hacer investigaciones con encuestadoras diferentes, pues todo eso sirve, pero en definitiva, todas coincidían desde tiempo atrás, a partir de los sondeos de opinión, en que el clima social y político del Ecuador era el peor que se había registrado en el país, probablemente desde el retorno a la época republicana. No exagero, porque solamente si señalamos algunos de esos datos que son como para ilustrar lo dicho, ¿no? ¿Cuáles eran las principales expectativas, las necesidades de la gente en ese marzo, abril del 2020? La salubridad en sus diversos aspectos. ¿Qué significa eso? La pandemia, la epidemia. La gente estaba asustada, atemorizada, no sabía qué es lo que tenía que hacer, no sabía qué es lo que iba a pasar, no sabía cuál era, cuándo iba a terminar esta pandemia, no sabía qué tan mortal era. No sabía si el Estado, a través del Ministerio de Salud, de sus unidades operativas, y si el sector privado, desde también sus unidades operativas en materia de salud, iban a trabajar conjuntamente. No sabían, en definitiva, qué es lo que pasaba, y el temor era enorme, la incertidumbre era enorme. 41% de la ciudadanía estaba con esa necesidad, esa era la percepción. Sobre la economía era el 24%. Sobre la falta de empleo y la situación de pobreza el 21%. Es absolutamente lógico que podamos nosotros asumir en un solo dígito lo que la gente sentía, percibía respecto de la economía en su conjunto, con la falta de empleo y de pobreza. Es decir, ahí tenemos ya más del 85% de las percepciones de la gente giraban alrededor de la situación de la pandemia, de la salud, y alrededor de la situación de la economía, que eran absolutamente críticas ya desde la perspectiva de los ciudadanos, y finalmente las dificultades de vivienda, que son asociadas, son problemas sociales asociados a un modelo económico que no está funcionando, la violencia y obviamente la indisciplina de la población, porque ya a esas alturas la gente sabía que la indisciplina estaba fomentando el aparecimiento de más contagios. Una cifra que fue espeluznante en marzo, cuando se emite el estado de emergencia, el 85% de la población calificaba como mala o muy mala la gestión del legislativo. Apenas el 19% de la gente tenía confianza en el proceso electoral que se avecinaba. Empezábamos nosotros ese proceso electoral, no se olviden ustedes, la última semana de diciembre del 2020. El presidente de ese entonces emitió el estado de excepción cuando tenía el 7% de credibilidad. 7% de credibilidad es una cifra espantosa, mucho peor que la de cualquiera de los presidentes que fueron defenestrados por insurrecciones populares en las décadas de los 90. Y un dato adicional sobre el que mucha gente no ha reflexionado, no se conocía, yo no lo sé, pero solo el 54% de los ecuatorianos al finalizar el año 2019 estaban conformes de la democracia. ¿Qué significa esto? Es difícil que si la gente no cree en sus instituciones, si la gente no cree en sus líderes, si la gente no los tiene, si la gente no participa o no entiende que a través de la participación ciudadana va a mejorar la política, cuando viene una epidemia, cuando viene una crisis, pues ¿a quién le cree? ¿Con quién trabaja? ¿A qué institución respeta? Respeta para asumir los roles que corresponden, las obligaciones, las responsabilidades que corresponden, las disciplinas que se supone deben primar en una sociedad para que la gestión de crisis pueda tener éxito en todos los ámbitos. No se diga si estamos hablando de una crisis global, es decir, una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis política, institucional y una crisis humanitaria. Y encima de eso, una crisis de comunicación. ¿Qué pasa? ¿Por qué teníamos esa imagen? Cuando es que la comunicación se pone en esa dimensión de no saber de una manera asertiva o de no funcionar asertivamente para informar, para ejercer el rol que tiene que ejercer. En nuestro país ocurrió algo que es sumamente importante, que lo reflexionemos, que lo comentemos, y que tiene que ver con la crisis de comunicación, la crisis de credibilidad y la crisis que se fomenta
a nivel nacional, a lo interno del país, a nivel regional, a nivel de América y a nivel de todo el mundo, que tiene que ver con lo que la Organización Mundial de la Salud calificó o llamó la infodemia. Entre el 29 y el 27 de marzo, la difusión de noticias falsas en las plataformas más comunes en ese entonces, WhatsApp, Facebook o Twitter, habían sobrepasado 40 millones de impactos. No sé si ustedes alcanzan a dimensionar lo que significa 40 millones de impactos en un mes, en medio de una situación crítica, en la que el miedo y la incertidumbre eran parte de la cotidianidad de todos. Entre el 29 de febrero y el 16 de marzo se habían detectado 336 noticias falsas. A ver, una cosa es que en una red social como WhatsApp, Facebook, Twitter, se comente algo, se insinúe algo o se afirme algo, o por ahí se saque un meme, etcétera. Todo lo que finalmente logra una réplica, logra ser leída, logra ser vista por 40 millones o más de personas. Y otra cosa es que en menos de 2 meses y medio se difundan en las redes sociales 336 noticias falsas en un país cuya esfera pública está conectada a las redes sociales y cuyos líderes de opinión son generadores a su vez de opinión, de una opinión que en cascada se distribuye, se difumina alrededor de la colectividad. Se detectó en el mismo periodo 13 campañas simultáneas a través de 25 grupos de Telegram y WhatsApp con cerca de 4,000 usuarios cada uno y no menos de 6,000 replicadores de noticias falsas. 13 campañas simultáneas. Eso fue detectado por el portal electrónico Código Video y fue ratificado por la Secretaría Nacional de Inteligencia públicamente. Presentaron ese informe de manera oficial. Difícil creer que mientan. Uno es una organización no gubernamental, es un portal electrónico y el otro es una organización del Estado. El 50% de esas noticias provenían de otro país. El 33% provenía del Ecuador. Las redes sociales jugaron un rol fundamental. No me voy a adelantar una de las conclusiones de esta disertación. Las redes sociales jugaron un rol fundamental en generar ese estado de crisis de comunicación alrededor de una crisis que ya en sí misma era prácticamente inmanejable, que era la crisis sanitaria. Porque había que desde la comunicación luchar contra ese volumen de información falsa que estaba circulando todos los días. Me voy a permitir compartir con ustedes un poco de un video que no sé si todos ustedes ya lo vieron. Si ya lo vieron, es bueno que lo vuelvan a mirar. Algunos quizás no lo miraron, y mejor en ese sentido que lo vean ahora, porque este video condensa la crisis de comunicación por la que atravesaba el país, que no es una crisis solamente de medios de comunicación, no es una crisis de los medios del Estado, o de los medios públicos eufemísticamente llamados, que eran medios de gobierno. No es una crisis solo de los medios privados o comerciales, no era una crisis solamente del gobierno, era una crisis de imagen que golpeaba a todo el mundo. Cuando digo todo el mundo, estoy hablando de todo el mundo aquí en el país. Nos golpeaba a todos, nos lastimaba a todos, nos dolía a todos. Todos nos sentíamos parte de lo que estaba pasando en el país. Y en esas semanas, en los primeros 2 meses, básicamente en el primer mes, entre marzo y las 2 primeras semanas de abril, nos sentíamos parte indignada, con miedo y con temor de lo que pasaba en Guayaquil. Y eso, obviamente, se miraba fuera del Ecuador. Una de las cosas más difíciles que hubo que hacer y que el país pudo lograr es reconstruir esa imagen internacional que quedó terriblemente lastimada por los sucesos de Guayaquil. Pero miren cómo todos estos factores, cuando se conectan, producen lo que producen alrededor de lo que es la política.
en su peor expresión, que es la política, en una de sus peores expresiones. No es la peor, es una de sus peores expresiones. Es un show. La política es una puesta en escena. Y con el debido respeto a mis colegas, yo también ejercí el periodismo al inicio de mi formación académica, con el debido respeto, también mucha prensa juega al show. Cuando estos dos enormes poderes, en medio de una crisis, chocan, se enfrentan, esto es lo que pasa. Vamos a hablar de Ecuador, precisamente. El gobierno de Lenín Moreno espera pasar a partir del 4 de mayo, del aislamiento al distanciamiento social, ¿no? Y le está dejando la decisión a los gobiernos locales. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, dice, no estamos listos para salir del aislamiento. Vamos a hablar de eso y otras muchas cosas más con Juan Sebastián Roldán. Él es el secretario general de Gabinete de la Presidencia de Ecuador. Después de la pausa, aquí en Conclusiones. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos utilizando la etiqueta numeral Conclucovid-19S de Ecuador. Conclucovid-19S. La pandemia en Ecuador está lejos del fin. El país ya acumula más de 23.240 casos y al menos 663 muertos. Y hasta el momento las autoridades, lejos de aclarar, pues han creado confusión en los números, han creado más confusión. Por ejemplo, este fin de semana, el ministro de Salud, el doctor Juan Carlos Ceballos, dijo durante una entrevista que el 60% de la población ecuatoriana podría tener el virus en un par de meses. El 60%. La información entonces la mandaron por tuit, el Ministerio de Salud. Todo eso pasó. Pero después fue borrado el tuit. O así parece, por lo menos, porque no lo podemos conseguir. Sin embargo, tenemos la fotografía de pantalla, por supuesto. Y a pesar de pedirle una aclaración a las autoridades, todavía no nos aclaran. Pero vamos a aprovechar para ver si nos aclaran. Asimismo, hay discrepancias en el posible número de muertos. Por ejemplo, el Registro Civil de Ecuador asegura que solamente en lo que va de abril, en el cantón de Guayas, que es el más afectado por el coronavirus, se han registrado más de 8.600 fallecimientos. ¿Correcto? Bueno, la cifra es 4 veces mayor al promedio mensual en Guayas. Esto con respecto a 2019, a los mismos meses de 2019. 4 veces mayor. Aunque no podemos determinar la causa de muerte de estas personas, pero es necesario preguntar por qué la cifra llegó hasta cuadruplicarse. Más aún preguntar cuántas de estas personas murieron sin haberse hecho la prueba del COVID-19. O sea, no forman parte de las cifras entonces porque nunca se les puso hacer la prueba, ¿no? No se supo de que murieron. Solo respondiendo a esas preguntas podríamos determinar entonces el alcance de la pandemia. Cifras que a simple vista parecen ser mucho mayores a lo reportado por las autoridades ecuatorianas. A la confusión se une una desgarradora verdad. Desgarradora. Terrible. El dolor de personas que han tenido que llorar a familias enteras, No crea que un solo ser querido. Familias enteras. Tal es el caso de Paulina Carvajal. Es una mujer de Guayaquil. Perdió a su esposo, ambos padres y hermano, en menos de 5 días por coronavirus. ¿Se imagina usted? Paulina Carvajal de Guayaquil, en 5 días, perdió a su esposo, a sus padres y a su hermano, en menos de 5 días. Carvajal asegura que perdió a su familia en parte, ¿por qué? Por negligencia. Este es su testimonio. Mira, siquiera recorrí unos 5 o 6 hospitales. ¿Qué te decían? Que no había camas, que no había silla de ruedas, que no me podían ayudar porque todo estaba colapsado. Estuviste 2 días buscando atención para tu esposo. ¿Crees que se hubiese salvado si hubiese recibido esta atención? Sabes que yo creo que sí, Merlin. Yo lloraba y le digo, no, mi amor, tranquilo, quiero un poquito de oxígeno, nada más. Me dice, solamente necesito respirar. Y yo desesperada, le pedí a los doctores que me ayuden porque no soportaba verlo así.
Yo creo que de toda mi familia, él fue el que más sufrió, porque fue el que menos recibió ayuda en el momento. Horrible, o sea, no te digo, no salíamos de una y nos enterábamos de otra. Para esto les había pedido el milagro a Dios. Sucedió esto es porque no hubo la precaución y el cuidado que se tenía que tener. O sea, el de no salir de casa, el de cumplir la cuarentena, no se lo hizo. Y ahorita perdí a los dos hombres más importantes de mi vida, los perdí. Cuando CNN supo de este caso, nos comunicamos con las autoridades correspondientes en busca de un comentario. Frente a esta tragedia. ¿Y sabe qué obtuvimos? Nada. Ni una sola respuesta. Pero esa es mi entrada con esta entrevista, porque queremos una respuesta. Vamos con mi invitado. Juan Sebastián Roldán es secretario general de Gabinete de la Presidencia de Ecuador. Me acompaña en el programa. Juan Sebastián, bienvenido. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. Primero quiero hacer una aclaración, es muy importante. Ustedes solicitaron esta entrevista, ¿correcto? Así es, desde el 9 de abril, Fernando. Desde el 9 de abril. Mi pregunta es la siguiente, a ver si tiene respuesta a esto, de entrada. ¿Por qué ustedes solicitan una entrevista en conclusiones, nosotros accedemos, se la damos, y cuando solicitamos una entrevista con el presidente Lenín Moreno, ni siquiera nos dan una respuesta? ¿Por qué nosotros sí y ustedes no? Fernando, soy el portavoz del presidente Moreno. Primero quisiera expresar el dolor del pueblo ecuatoriano con las noticias que ustedes acaban de pasar. Muchas personas pasaron por esa situación. Lamentablemente, esta es una enfermedad que golpeó a todo el mundo y algunas ciudades de nuestro continente, y también fue el caso de Guayaquil. Comienzo por disculparme como gobierno con todas las personas que han vivido esta muy difícil situación. Yo soy el portavoz del gobierno, yo soy la persona que responde muchas de las entrevistas del presidente de la República. Está preocupado de una triple crisis, de la económica, la social, de la salud, y el presidente tiene que concentrarse en eso. Hoy día yo como vocero vengo a dar la cara y a responder todas las preguntas que usted tenga. Juan Sebastián, aunque no me queda, no me satisface su respuesta, la voy a dejar ahí porque usted sabe muy bien que no ha sido una sola vez en la que nosotros hemos solicitado entrevistas, nos las han dado, y en la que ustedes han solicitado entrevistas para el presidente Moreno y se las hemos dado. Pero le voy a dar por válido que usted es el representante del gobierno y que estaría hablando entonces a nombre del presidente Lenín Moreno, quiero entenderlo así. Pero aún así, Permite que nadie entrevistas. Yo desde el 9 de abril estoy pidiendo una entrevista, entonces aquí estoy para responder todas las preguntas que usted tenga. Usted desde el 9 de abril, nosotros también desde el 9 de abril, pero pedimos entrevista con el presidente Moreno. ¿Y sabe qué? No me respondieron. Y eso no es así. Nosotros hemos respondido a todas las peticiones, de hecho pidiendo una entrevista. Usted decía hace un momento que nadie ha respondido. O sea, usted me está diciendo que yo soy un mentiroso, Roldán. No, lo que le estoy diciendo que soy un mentiroso. No dijo que yo he pedido una entrevista desde el 9 de abril. Mire, yo le voy a decir algo, señor Roldán. Es público y notorio. Aquí hice las peticiones de entrevista con el presidente Moreno. Los ecuatorianos lo saben y la audiencia internacional en Latinoamérica lo sabe. Si usted de cualquier forma quiere justificar el hecho de que el presidente Moreno no quiere estar en este programa y lo mande a usted, esa es otra historia. Pero a mí no me va a decir mentiroso. Tengo registro precisamente de llamadas y de correos electrónicos que no nos han respondido. Y eso es un hecho y se lo puedo comprobar cuando se me dé la gana y cuando usted lo quiera. Vamos a empezar a aclarar las cosas por ahí. Usted tiene el espacio que ha solicitado. Agradecido debería de estar en lugar de estar tratando de tergiversar las cosas. De entrada, respóndale usted a una mujer que perdió a su esposo, a sus padres, a su hermano en un solo día, y dígame que le duele mucho. Sí, nos duele a todos. ¿Fue por negligencia o no? Señor Rincón, lamentablemente usted entra en un campo en el que acusa y pelea en lugar de entrevistar. Si quiere yo le respondo cualquier pregunta. Comencé por disculparme con esta señora y con todo el resto de ecuatorianos. Nosotros tuvimos un problema tan serio como el que han tenido ciudades como Nueva York, como Madrid, como Roma, como Milán, y lo estamos enfrentando con toda la fuerza de los hechos. Si me permite, permítame hablar con temas objetivos. Aquí están las defunciones. Usted decía que nosotros no hemos hecho públicas las defunciones. El registro civil del Ecuador... Señor Roldán, lo voy a interrumpir. Perdón, lo voy a interrumpir. Dígame.
No entro en ningún otro terreno más que en el de la rabia de aquellas personas que han perdido a 5 miembros de su familia. Si usted perdiera a su esposa, a sus padres y a su hermano en 5 días, no estaría hablando tan tranquilamente conmigo, señor Roldán. En ese territorio es en el que entro porque, ¿sabe qué? Me pongo en los zapatos de esa persona. Falta que le hace a muchos políticos hacerlo. Falta que le hace llorar por otro ser humano que ha perdido en 5 días a sus seres más cercanos. Y yo le vuelvo a hacer la pregunta, señor Dan, antes de que venga con estadísticas. ¿Fue por negligencia o no? No me diga que le duele, espero que así sea, que sea real el dolor que dice tener. Pero ¿fue por negligencia o no? ¿O por qué fue que este escenario tan terrorífico y doloroso, que le arrebató la vida de sus seres queridos a una mujer y a muchos más, se dio? ¿Por qué se dio? ¿Por falta de preparación? ¿Por negligencia? ¿Por qué se dio? No me compare a Ecuador con otros países porque estoy hablando de Ecuador. Hemos hablado de México aquí, hemos hablado de Nueva York, hemos hablado de otros países. Hoy hablo de Ecuador. ¿Fue por negligencia o por qué fue, señor Roldán? Señor Rincón, lamentablemente usted no me va a dar lecciones de vida. Yo he estado en todos los hospitales de mi país. Usted no me va a hablar de desgarradora situación desde Miami. Yo he estado en Guayaquil, yo soy de Quito. 30 hospitales visitados. Bueno, el video dura un poco más, pero por el tiempo y para que tengamos posibilidades de conversar, lo suspendo en ese momento. Pero, insisto, quería que lo miren porque eso es lo que, en términos de la crisis de imagen que se juntó a la crisis sanitaria, estaba pasando. Una situación muy mal manejada, porque más allá de que los voceros, los responsables de gestionar una crisis de esa naturaleza en esa materia son políticos, la comunicación debe partir de nociones técnicas absolutamente serias que permitan que los mensajes, las vocerías, el trato con los medios de comunicación, el señalamiento de prioridades estén enmarcadas dentro de una estrategia que permita hacer las cosas comunicacionalmente bien bajo el paraguas de la política, que es así, pero no se puede comunicar adecuadamente cuando es la política la que impone las normas de conducta en los procesos de comunicación. Eso es un error, y ese es un error que lo pagamos todos los ecuatorianos en el primer mes y medio desde marzo hasta mediados de abril. Una imagen que déjenme decirles a ustedes no significaba un golpe para nosotros, para los ecuatorianos, desde una emocionalidad básica, es decir, nos estaban afectando en nuestro amor propio. No. El problema es que esa sensación de que el país estaba a la deriva en medio de la crisis, esa sensación de que las cosas no se estaban haciendo bien, ese temor a los efectos de la pandemia, ese temor a la muerte, ese temor de mucha gente que incluso pese a ese temor salía a las calles a tratar de ganarse la vida, se volvía más grande porque había una crisis de comunicación también efectiva que se sumaba a la crisis sanitaria y a la crisis de imagen, que era una crisis gravitante alrededor de todo lo que tenía que ver con la pandemia. No nos olvidemos que ni siquiera los organismos internacionales muchas veces terminaban de informar con absoluta certeza lo que podía esperarse o no respecto de este virus y de esta situación. Pasado ese trago amargo, los meses posteriores, el Ecuador se concentró básicamente en una campaña de información en la que nuevamente las redes sociales eran gravitantes. Y eran gravitantes, y son gravitantes por una razón muy, muy sencilla. No toda la gente lee la prensa, no toda la gente mira los noticieros de televisión, no toda la gente escucha los noticieros de radio. Y cuando lo estamos haciendo, cuando somos parte de ese público consumidor de esos medios, no nos quedamos en la memoria grabada con toda la información que nosotros recibimos. Es decir, nos queda una parte mínima de todo lo que escuchamos, leemos o miramos. De manera que además encontramos otro factor ahí, que no hay una posibilidad de interacción, salvo eventualmente en programas de radio, cuando así lo permiten. Y las redes sociales operan de una manera absolutamente distinta. En las redes sociales podemos decir lo que queremos, podemos informar, entre comillas, lo que pensamos que podemos informar sin contrastar, podemos poner en duda
lo que los voceros oficiales están diciendo respecto a una situación, a una circunstancia, tenemos la emotividad a flor de piel expuesta a través de un canal que permite que gente que no conocemos y con la que nunca lleguemos a tener contacto nos felicite, nos aplauda, nos ponga un like. Es decir, esa situación que en medio de una crisis manda en la percepción de la ciudadanía, manda en el comportamiento de la gente, manda en el clima social. No son los hechos objetivos solamente los que suman. El momento en que se hace un sondeo de opinión y le preguntan a la gente en medio de una pandemia o de una crisis, ¿y usted qué opina? ¿Cree usted que el ministerio lo está haciendo bien? ¿Cree que la policía lo está haciendo bien? ¿Cree que el país va a salir adelante? ¿Cree que la economía está en crisis o no está en crisis? No. Son los sentimientos muchas veces subjetivos, es esa emocionalidad que está tensada al máximo en una situación de crisis la que brota en ese momento y la que es trasladada a través de un manejo también emocional de quienes tienen el control de la información que se tramita a través de la agenda setting o que incluso luego puede estar por fuera de esa agenda en la esfera pública, en donde las redes sociales son tan importantes, ¿no? En medio de todo ese trabajo, en medio de toda esa situación tan intensa, estábamos revisando que estos dos hashtags habían sido los fundamentales en medio de ese proceso. Miren ustedes cómo cambia la comunicación. Al inicio, y respondiendo al sentimiento al que hacía yo referencia, al inicio decíamos, al Ecuador lo salvamos todos, porque lo que primaba era el temor. Todos pensábamos que el país se iba a acabar, que muchos iban a morir, que muchos nos íbamos a morir. Y había que salvarnos, había que salvar al país. Luego, esto va mutando porque la situación se va controlando y hay un llamado que se formula desde la agenda setting y que cala también en las redes sociales a través de esta estrategia que es el Ecuador, lo sacamos todos. Es decir, ya es un llamado a la corresponsabilidad de todos, de la empresa pública, de la empresa privada, etcétera, etcétera, para que al país lo ayudemos, le entreguemos lo mejor de todos para poder salir adelante. ¿Qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que pasó aquí en un escenario de tan alta densidad informativa? Las crisis de imagen y la crisis sanitaria en Ecuador se conectaron más allá de lo que decíamos al inicio. Sucesos y aspectos que caracterizan estos eventos que son vistos desde una perspectiva comunicacional, ¿verdad? Es decir, mucha opacidad informativa, falta de proactividad para concentrar la información estratégicamente, voceros que no transmiten los mensajes de manera adecuada, de manera creíble, etc. Pero aparte de la comunicacional, nosotros teníamos, como insisto, otros factores, ¿no? Políticos, una crisis política institucional de credibilidad, una crisis humanitaria, en fin, una crisis en todo orden. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que detectamos? Las redes sociales, los medios de comunicación tradicionales, los usuarios o consumidores de información en un escenario de crisis como este interactúan y se condicionan mutuamente para construir y difundir mensajes que tienen un gran impacto en la esfera pública, independientemente de las estrategias diseñadas para incidir en sus modos de percibir la realidad de crisis. ¿Qué quiero decir con esto? Por mucho que varios burós de comunicación, que varios estrategas de comunicación, que los líderes de formadores de opinión, que editorialistas, en fin, generadores de opinión, hayan pensado la crisis, hayan pensado las formas de superarla, los ciudadanos, las personas, los propios medios de comunicación, todos somos sujetos de una situación en la que el modo en que percibimos la realidad lo tramitamos a través de una versión. Es la versión que nosotros tenemos de esa realidad, la que finalmente difundimos. Y en una crisis como la que enfrentamos no había una sola verdad. Habían varias verdades que estaban circulando y había muchas de esas verdades que tenían una enorme capacidad de incidir y de generar influencia en la percepción de la ciudadanía y generar el clima de opinión tan negativo que nosotros estábamos atravesando y que sin duda todavía no terminamos de atravesar. Otro tema que me parece que es fundamental, el manejo del concepto crisis, de la noción de crisis. Se convirtió en la prensa, desde la agenda setting y por fuera, en la política, en un eje narrativo totalizante. Es decir, cuando uno hablaba de crisis,
era como un bolsillo de payaso, ¿no? Era como un saco sin fondo. Crisis significaba cualquier cosa. Todo lo que estaba mal era porque estábamos en crisis. Y no todo lo que está mal es una crisis. Pero eso ayudó, curiosamente, a que los ciudadanos entendamos desde nuestra subjetividad, es decir, desde nuestras percepciones sobre si nos gusta o no nos gusta, si confiamos o no confiamos, si creemos o no creemos, que eso es nuestra subjetividad conectada con imágenes. Eso funcionó también en temas absolutamente objetivos relacionados con la capacidad que tuvo o que no tuvo el gobierno y la empresa privada para llevarnos a todos a terminar la opacidad informativa, no solamente, sino también a confrontar los ejes críticos de la situación para poder encontrarnos como colectividad y salir adelante. Pero además, curiosamente, paradójicamente, y con esto termino, el tema de la crisis fue utilizado de una manera muy oportuna, o digamos, la crisis entró a jugar en el escenario en el que el Ecuador se desenvolvía en ese momento de una manera muy oportuna para un sector que cuando hablaba no solamente del tema de adecentar la política en términos generales y mejorar las instituciones y combatir la corrupción, impunidad, etcétera, pensó en cuál era el país que queríamos después de la crisis. ¿Cuál sería el tipo de gobierno que hubiéramos querido después de la crisis? Recuerdan que les decía que el 54% de ecuatorianos nomás confiamos en la democracia y que el resto de gente no confiaba en la democracia. ¿Cuál era el perfil del nuevo líder que hubiéramos querido? Y teníamos elecciones encima, teníamos elecciones muy próximas. Ocurre que la comunicación fue el anillo al dedo, fue la oportunidad que permitió que al moverse como un concepto que tuvo hegemonía discursiva en la esfera pública, en el público de las opiniones, subordinó la desaprobación mayoritaria a la gestión del expresidente, que era del 7%, acuérdense, cuando en marzo decretó la emergencia, e incidió en el resultado electoral del 2021. Y les cuento por qué. Porque en el correísmo, o en el candidato correísmo, se entendía que el futuro, para ser salvado, necesitaba o pasaba por recuperar la patria. Se equivocaron. Lo que la gente quería era recuperar el futuro para sí misma, para las familias. Eso es lo que determinó por un estrecho margen el triunfo del candidato que ahora es presidente de los ecuatorianos. Muchas gracias por su atención. Ojalá que además después de esto dejemos de lado el cuento chino que siempre dice que toda crisis es una oportunidad. Perdónenme, eso es un cuento chino. Las crisis no siempre son oportunidades, las crisis son devastadoras, las crisis matan gente, las crisis acaban con los países, las crisis acaban con las instituciones, con la reputación de gente decente. Las crisis son eventos fatales, que no nos vengan con ese cliché de que las crisis son oportunidades. Podrían ser oportunidades desde una colectividad que entienda la trascendencia, la sabiduría, la perseverancia, la necesidad de recuperar la humanidad, la creatividad, la empatía, el respeto por el otro. Muchas gracias por su atención. Gracias, Gustavo, por la exposición. Tenemos varias preguntas que quiero transmitirte. La primera de ellas es: ¿qué incidencia le asigna a los hierros políticos? Es decir, errores de diagnóstico y ejecución de políticas públicas durante la pandemia. Parece que solo los medios y redes son los malos. Quizá una dimensión a evaluar es el desempeño acertado o no del gobierno. El frame de problemas de comunicación elude las responsabilidades de quienes gobiernan. Si quieres empezar por ahí, tal vez. Claro, no, esa pregunta, muchas gracias. Esa pregunta es importantísima porque el hecho es que la comunicación no puede a menos que sea publicitaria, no puede cambiar la realidad, no puede mentir, no puede publicitar, no puede expresar ni difundir cosas que no son ciertas. Y la realidad hablaba por sí misma, más allá de las distintas versiones de la realidad. Y obviamente que estábamos en medio de una situación en la que antes de que el coronavirus sea lo que fue aquí en el país, yo me permití pasarles algunas estadísticas sobre la percepción social, el clima social que había en el país, daban cuenta de la pésima gestión previa incluso al aparecimiento de la pandemia. Y cuando la pandemia ocurre, sí, hubo lecturas y hubo decisiones que a mí me parecen que no fueron las pertinentes, que no fueron las adecuadas. Fueron decisiones que se basaron en la política. ¿Sí? Es decir, la política, el libre mercado,
la visión, el enfoque de las cámaras de comercio, de las cámaras empresariales, de las cámaras de producción, que a la falta de una visión política, de un enfoque, de un liderazgo político claro, determinaron qué es lo que se debía hacer, qué es lo que se debía decir. ¿Sí? Entonces, claro, en función de eso, ustedes tienen medidas operativamente muy elementales que pasaban en el caso del Ministerio de Salud. Les pongo un ejemplo, de una infidencia, quizás que pasaban por hechos como que el software que tenía que actualizar diariamente la información sobre el avance de la pandemia no funcionaba. Y cuando averiguaban las autoridades por qué no funcionaba, es porque no estaba actualizado el contrato. Y entonces el proveedor no podía actualizar el software. Y entonces al ministerio se le colgaba la página o manejaba cifras que no eran las apropiadas. En el COE se decían otras cosas, solo para ponerles un ejemplo mínimo. Si vamos a dimensiones mucho más mayores, vemos, por ejemplo, en el campo de la política, el gobierno decide empujar la ley humanitaria, pero empuja la ley humanitaria en una asamblea que era absolutamente adversa. Y miren ustedes lo que pasó. Le tomó mucho tiempo hacer que esa ley sea aceptada, se produjeron cambios alrededor de esa ley, y ahí hay un error, es un error de apreciación sobre las capacidades que tenía ese régimen para actuar en un escenario tan complejo como es la asamblea, en medio de una crisis que necesitaba proactividad y respuestas absolutamente inmediatas. Lo que ocurría a nivel de territorio, es decir, insisto, la comunicación muchas veces al contrario era víctima de los desafueros de la política, porque muchas veces la comunicación estaba transgrediendo esa línea muy débil, muy delgada que hay entre la propaganda y la información. No se estaba haciendo bien las cosas en una campaña inicial de asistencia social, pero sin embargo estábamos en todas las redes y estábamos actuando como que el régimen estuviera haciendo las cosas de una manera perfecta. Esos son errores, es decir, políticas públicas importantísimas como las que están relacionadas con salud. O sea, la pandemia nos coge con un sistema de salud absolutamente devastado, desarticulado, donde no había capacidad de un subsistema como el epidemiológico para contener la epidemia. ¿Y qué es lo que teníamos? Hospitales de primer orden, o sea, unas lindas construcciones que no tenían los médicos suficientes y hacia los cuales eran derivados todos los infectados. Cuando si hubiéramos tenido el sistema de salud, por lo menos el que había años antes, esas derivaciones habrían sido tratadas en las direcciones provinciales de salud. Errores de política pública, fallas de política pública evidentes de este y de gobiernos anteriores. O sea, sobre eso podríamos abundar muchísimo. Gracias, Gustavo. Una pregunta muy relacionada con esta, con la primera. Si usted hubiera sido el presidente, ¿qué estrategia de comunicación habría aplicado? Perdón, realmente, no sé, ¿sí? ¿Usted? Sí, si usted hubiera sido el presidente, te preguntan, Gustavo, ¿qué estrategia de comunicación habría aplicado? ¿No cree que Moreno le dio mucho protagonismo a Romo y Zapata y su criterio estuvo en segundo plano? Esa es la pregunta. Si yo hubiera sido presidente, no. A ver, digamos que solamente que comunicacionalmente hubo un error al encimar la política por sobre la comunicación. Una cosa es entender que el país es un país que se mueve por la política, una cosa es entender que el gobierno es un gobierno que gobierna desde la política, y otra cosa es no entender que los zapateros tienen que hacer zapatos y los políticos tienen que hacer política. Entonces, cuando hay un político que no sabe de política y confía en los políticos, que además son muy nobles, ¿no? Los ejemplos que pone la persona que está preguntando, o sea, son gente muy joven. Cuando un político que no tiene experiencia en comunicación pone la comunicación en manos de políticos que recién están haciendo la política en medio de una crisis tan descomunal, tan formidable, estamos viendo que dos errores no hacen un acierto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, lo que hay que hacer es dejar que a la gente, a los comunicadores que saben, hagan su trabajo. Obviamente la política alimenta de información a la comunicación, pero no toda la información es política. Y no puede hacerse, porque me parece un acto miserable, me parece un acto egoísta, hacer comunicación en una pandemia desde la propaganda, desde la publicidad. Hay que hacer comunicación desde la información, desde la educación. Eso es lo que hay que hacer en una pandemia. Decirle y repetirle a la gente, no seas irresponsable. Lávate las manos, ponte mascarilla,
No hagas bailes clandestinos, no asistas a bailes clandestinos. Entiende que si a ti no te importa tu vida, pues estás afectando la vida de otras personas. Eso dicho en términos muy amistosos. Yo en este momento ya no fui amistoso, comunicacionalmente bien resueltos. Pero lo que hay que hacer como presidente es liderar, pues. Y el presidente para liderar tiene que entender estas cosas, es verdad. Tiene que saber que en economía tiene que haber gente que sepa de economía y que entienda de la política. No solamente economistas a los cuales la política no les interese. Por ejemplo, si yo soy un economista al cual la política no me interesa la sociedad. Y entonces yo negocio la economía, negocio la deuda externa, pago a los tenedores de los bonos, ¿verdad?, en medio de una pandemia. Y la solidaridad con la gente en medio de una pandemia para mí no es prioritaria. Y digo, el Estado es enorme, hay que reducir el Estado. ¿Y a quiénes despedimos? El Estado es enorme en el magisterio y en la salud. Ah, caray, hay que despedir entonces a profesores y saludistas y médicos. Sí, pues, y lo hacen. Qué horror, qué horror. Eso es, entonces yo como presidente, si hubiera sido presidente, hubiera, no sé, tratado de incorporar un gabinete que no solo sea técnico, sino también muy humano, pero gente competente. Gracias, Gustavo. Otra pregunta que tiene que ver justamente con esta dominancia de la política por sobre la comunicación. Da la impresión, dice la pregunta, de que la crisis de comunicación es un asunto potencial para seguir gobernando. Se tiene poca credibilidad, se maneja el miedo a través de estados de excepción, se alientan las noticias falsas, por lo tanto se desmoviliza a la sociedad. Pienso, por otro lado, que hay gobiernos que instalan troll centers, atacan medios, manipulan las estadísticas. ¿La actual comunicación política apoya estas estrategias? Gracias por esa pregunta, qué excelente, qué excelente. Hay muchos que sí, hay muchos que lo hacen. Hay muchos que, a ver, entienden que la comunicación política es una disciplina, es un universo, un campo muy amplio en el que existe el marketing, existe la publicidad, existe la propaganda, las relaciones públicas, el lobbying, que hay distintos canales y medios para ejercer una comunicación adecuada. Todo depende del sitio, de las circunstancias, de la estrategia que te ponen los objetivos. Y claro, uno de estos canales ahora son las redes sociales, son las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Porque hay un proceso de transición que no fue bien entendido por los políticos en este país. Digo bien entendido en los términos de la ética. Ellos se saltaron la clase muchos de ellos se saltaron la clase que les dicen, a ver, si ustedes van a informar, si ustedes van a ser candidatos, propongan un plan de gobierno con el que puedan cumplir, con el que vayan a ser consecuentes. Si ustedes van a gobernar, díganle a la gente lo que van a hacer y lo que no van a hacer. Si ustedes ya son gobernantes, no le mientan a la gente, porque eso no es ético. No gasten tanto en publicidad, gasten un poquito más hablando con las personas, no en estas mesas de diálogo que ya desde hace años son parte de la publicidad y de la propaganda política. No, sino hablen con la gente, caminen las calles, conversen con el pueblo llano, salgan de esa idea de que si no están en Ecuavisa no existen, de que si no están en la primera plana del comercio del universo no existen. Eso pasaba en los 80s, en los 90s, hasta en el 2000. Vienen las redes sociales y como se saltaron toda esta clase, encuentran en las redes sociales esa enorme facilidad para, primero, mentirse a sí mismos a través de los likes, ¿no es cierto? Van sus community managers y en 2 horas, en 2 días ya tienen 120,000 likes. Oh, era lógico. Si yo tenía mi muro y apenas tenía 40 seguidores, qué chévere, ahora ya tengo 120,000. Si yo soy una persona bien querida, si por mí votaron 2 millones de personas, ¿cómo es posible que no tenga esto? No. El tema de utilizar los troll centers ahora es un recurso que realmente ha hecho mucho daño a la sociedad, ha hecho mucho daño a la política, porque le mienten al propio gobernante, le mienten al propio político, le mienten a la colectividad, y lo que es peor de todo esto, acaban con la credibilidad de la política, acaban con la credibilidad de gente que está tratando de hacer bien las cosas. Y apenas se equivoca, todo humano se equivoca, o apenas por ahí un gazapo. Si yo quisiera comentarles una anécdota, pero yo sé que ya me pasé la hora y por eso no lo voy a hacer, a menos que me den permiso, sobre cómo funciona esto de las redes sociales.
Cuando no hay credibilidad en un mandatario, cuando no hay credibilidad en un político y cuando son el escenario del canibalismo permanente. Y encima tenemos troll centers para que ese canibalismo se levante exponencialmente. Qué pena que los troll centers desde la comunicación política sean una de las armas que se están utilizando. Y se están utilizando las redes sociales y estos equipos de comunicación para subir la propia popularidad y credibilidad hasta de los mismos comunicadores políticos, para que entre el político, el candidato en ciernes y digan, oh, este parece que es bueno, tiene bastantes seguidores, hay que contratarlo. O sea, es lamentable, pero así está pasando. No te escucho, Hernán. Disculpa, estaba apagado el micrófono. Ahora sí. Y unas 3 preguntas adicionales. Hay más preguntas, pero como tú lo dijiste, por razones de tiempo, tratemos de elegir las que llegaron en orden de aparición. Dice, ¿ha cambiado la percepción de la gente sobre el manejo de la crisis con el gobierno de Lasso? ¿En qué ha cambiado? ¿Hay mejor y efectivo manejo de la crisis? Y quizá esta podría vincularse con otra pregunta adicional. ¿Cómo mejorar la crisis económica una vez que todavía no concluye la epidemia del COVID-19, mirando que en algunos hospitales faltan médicos, profesionales para la atención inmediata? Esto es en la provincia de Sucumbíos. Esta segunda pregunta se refiere a Sucumbíos, pero podría ser quizá tratada en términos más genéricos también. Gracias. Bueno, en la primera pregunta, sí, yo veo que más allá de que es todavía muy poco el tiempo que ha transcurrido desde que fue electo el presidente hasta la fecha, se nota un cambio, porque es un cambio del clima de opinión, de lo que hablábamos al inicio de esta opinión, de esta disertación, ¿no? La gente ve que hay un gobierno que está comprando más vacunas, hay vacunas que están llegando. Miren que ahora lo que está en los noticieros es la preocupación de que hay gente que no está yendo a vacunar. No es el problema de que habían las colas de gente que se iba a vacunar y ya no encontraban vacunas. Hay un gabinete diferente, hay un gabinete de gente muy joven, gente que difícilmente uno le encuentra un récord político en el cual anclarse para utilizar las redes sociales en pro o en contra, y eso genera un ambiente de expectativa mayor. Es un presidente que se le ve manejando una comunicación distinta desde la publicidad. No sé si le gusta, pero lo está haciendo. Me consta que años atrás no le gustaba, pero está incorporándose a las redes sociales, al TikTok, haciendo cosas que le ayudan a conectar con núcleos y colectivos que antes no estaban conectados con ningún político, y eso se vio claramente en las anteriores elecciones. Apenas dos o tres candidatos lograron hacer eso, el resto no. Creo que en ese sentido está aparentemente haciendo mejor las cosas, y todo ese clima ayuda, pero insisto, todavía es muy pronto para que podamos tener una apreciación absolutamente terminante en relación a eso. La segunda pregunta tiene mucho que ver con la economía. Yo no sé qué tenga que hacer en economía el presidente, no solamente en el caso de Sucumbíos sino a nivel nacional, para que eso mejore. Es probable que puedan reasignarse ciertos recursos que estaban mal utilizados en algunos espacios de la institucionalidad pública para fortalecer la gestión de la salud. A mí me parece que eso puede ser. Hay que examinar el presupuesto general del Estado, ver cómo está aprobado, ver cómo se va a manejar en el futuro y fortalecerlo, porque no es suficiente. A todas luces, enfrentando una epidemia, una pandemia como la que tenemos, a todas luces no es suficiente el presupuesto del Estado para la salud en este momento. Y sobre todo no es también un tema de dinero, o sea, no se trata de meterle plata a la construcción, ¿no? Porque terminamos diciendo, pero tenemos carreteras, ¿no? Yo creo que es un tema de enfoque. Tenemos hospitales, no, es un tema de enfoque. Yo creo que hay que sacarle el máximo provecho al dinero en términos de que la colectividad cambie de su condición de vida, de que, miren, ahorita ya tenemos un porcentaje que hace un año no teníamos de niños desnutridos, ya es una preocupación de Naciones Unidas. Entonces, es un problema de enfoque, ¿no? Que tiene que ser estructural desde la base. Niños bien nutridos, niños bien alimentados, gente con empleo
serio, no con esos eufemismos del régimen anterior, que tenemos ya 14 años de empleo incompleto, empleo, tiene unos nombres extrañísimos, no, gente con un empleo decente, con un empleo que le dé los recursos que necesita para vivir, niños matriculados, apertura de Internet, donde el Internet no existe, para que la gente que no puede estudiar de manera presencial, estudie de manera virtual, para que el Ecuador se conecte. Y creo que ahí hay muchos recursos que ojalá y este gobierno los utilice adecuadamente, tenga el enfoque correcto y no vayan por el lado de donde siempre han ido, es decir, por el lado de la letra roja, ¿no? Y al final del día estemos nuevamente mirando estadísticas de corrupción y de impunidad. Ojalá que no. Gracias, Gustavo. Digamos, 3 preguntas finales. Yo encantado, yo me quedo el tiempo que quieran y les cuento un montón de Gracias, anécdotas y de chismes si quieren. por tu disposición. Bueno, ¿qué fue lo que le impidió aplicar toda la teoría en la crisis cuando estuvo en la Secretaría de Comunicación? A ver, precisamente lo que señalo, la política, la incidencia de la política en la comunicación. Pero yo creo que también logramos doblar la mano, doblarle el pulso a la política cuando hicimos lo que yo fui a hacer, información y educación. Nosotros en el corto tiempo que estuvimos por allá y antes de poner la renuncia, porque vimos que definitivamente no había manera, no gastamos un solo centavo de dólar, absolutamente uno solo, nosotros, en comunicación. O sea, todo lo que se hizo en cadenas nacionales, los videos que ustedes miraron, fueron producidos ahí, en SECOM, con la gente de SECOM. Mantuvimos a la gente de la Secretaría, no la echamos a cuenta de que la política pensaba que había que echarlos porque eran correístas. Yo no juego con eso. O sea, a mí me parece que la gente tiene derecho de pensar lo que piensa, de hacer lo que hace en la política. Obviamente, cuando sea transparente, cuando sea legal, cuando sea profesional, cuando sea ético. A mí no me interesa si es social cristiano, si es de creo, si es correísta, si no es. La gente simplemente tiene un trabajo y hay que defenderse del trabajo porque además es la fuente de recursos de su familia. Entonces, no, con la gente, con una SECOM absolutamente debilitada, no era la SECOM de tiempos de correr, una SECOM absolutamente debilitada, sin recursos económicos, cercada por la política. Hicimos la comunicación e información para las campañas humanitarias que ustedes vieron, para las cadenas nacionales, conectamos con los medios de comunicación a través de las mismas redes. Hicimos relaciones públicas a nivel internacional para que esa imagen tan devastada que quedó del país luego de los sucesos de Guayaquil cambie y se entienda que es efectivamente lo que pasó. Y cuando yo comparé eso en gabinete, cuando lo comparamos con el rubro que se había gastado antes en comunicación, y no sé si se gastó luego cuando yo renuncié, la sorpresa fue mayúscula, no gastamos un solo centavo. Y lo que hicimos es insistir en informarle a la gente qué era lo que estaba pasando, cuál era el riesgo para el país y para él mismo y para su familia, qué medidas de prevención debía tomar y cómo debía ser solidario con su país, no con su gobierno, con su país, con su familia, empezando por casa. ¿No? El país cambia empezando por casa. Eso es lo que hicimos. Me habría gustado tener más tiempo para hacer las cosas. Tenía un proyecto interesantísimo para debatir que tenía que ver con el tema de las redes sociales y esto del desprestigio, esto de que las redes sociales no son controladas y no pueden ser controladas porque es atentar contra la libertad de expresión, pero habida cuenta de eso, todo el mundo dice lo que quiere, insulta, difama, acaba con las instituciones, con las entidades, con el sector público, con el sector privado, con gente buena. Y a mí me parece que las redes sociales no deben ser utilizadas para eso. En fin, no tuve tiempo. Y fue divertido también a ratos. Entonces, de todos modos, queda como una anécdota más en medio del currículum. Veamos qué pasa después. Gracias, Gustavo. Ya respondiste en parte a esta penúltima pregunta. Como gobierno local o nacional, ¿qué estrategia de comunicación se debe aplicar para evitar las noticias falsas? ¿Debemos utilizar solamente las redes sociales o los medios tradicionales y juegan un papel esencial en la actualidad? ¿Las campañas deben ser informativas y educativas? Oh, mucho. Sí, yo siempre soy de la idea de que la comunicación de gobierno tiene que ser más educación e información que publicidad y propaganda. Porque la publicidad y la propaganda sirven para que uno quede bien. Y además para que se vea bonito. Y la publicidad y la propaganda siempre mienten. ¿No?
o exageran las cosas. La información no debería mentir. Es difícil mentir cuando se informa porque es fácilmente contrastable esa información y decir, bueno, ustedes están manipulando las cifras o lo que están diciendo no es cierto. Y la educación es vital. Un país que no esté educado en democracia es un país que va a seguir votando de manera equivocada por los líderes que no debería votar, por los políticos que no debería votar, y seguirá cuestionando a la política en lugar de incorporarse a la política, entendiendo que la política es la vía que tenemos todos desde la participación para hacer que las cosas cambien y mejoren, y no esperar a que los políticos nos den haciendo las cosas que queremos, pero como no hacen lo que yo quiero, o lo que quiere el de al lado, y lo que quiere el de al lado es distinto a lo que yo quiero, entonces no hay político bueno, no hay político que le calce a nadie en este país. Eso debe cambiar y hay que privilegiar, sí, desde los gobiernos locales y nacionales, desde mi punto de vista, la educación y la comunicación. ¿Qué hacemos con las redes sociales? Miren, es bien, si no tienen el recurso para contratar de manera permanente a alguien que maneje redes sociales, por lo menos contraten a alguien que en una semana le ponga a su comunicador. Deberían tener un comunicador en el gobierno local, por lo menos, dependiendo del tamaño del gobierno local, que sepa de redes. Porque hay que saber discriminar técnicamente lo que es una noticia falsa de la que no lo es. Y para eso los especialistas en redes son gentes que en 2 horas le pueden explicar a usted cómo funciona muy fácilmente eso, cómo identificar una noticia que no es verdadera, cómo contrastarla con una noticia que sí es verdadera, cuáles son las fuentes que son reconocidas y cuáles no son esas fuentes, y sobre todo tener control de la mano, tener control de estos dedos. Por muy tentado que esté a dar un clic y retuitear una información, si no está segura de que es cierta, no lo haga, porque puede cometer el error de difamarle a alguien o de decir algo que no es verdad y luego tiene que recuperar esa información y se arrepiente de haberlo hecho. Siempre es necesario rodearse de la gente que sabe hacer las cosas para que uno, que no tiene por qué saberlo todo, esté bien acompañado, esté bien aconsejado. Gracias, Gustavo. Y una última pregunta. Si nos referimos a la época de Correa, en donde se censuraba a la opinión pública a través de trolls, ¿cómo cree usted que en este nuevo gobierno se legitimará esta situación si el nuevo gobierno ha anunciado que todo será por medios digitales? A ver, no sé lo que esté pensando el equipo del régimen para hacer esto, pero yo quiero hacer aquí una reflexión que me parece súper importante. Sí, efectivamente el gobierno de Correa censuró a la opinión pública y es un gobierno que utilizó troll centers para hacer lo que hizo, entre otras cosas. Pero las cosas no han mejorado sustancialmente a partir de allí. Porque lo que pasa antes es que la oposición no podía tener troll centers, no podía tener trolls. El tema es que si seguimos utilizando la comunicación y las redes sociales para mentir, para inflar las cosas, para hacer publicidad, para pelearnos como enemigos mortales entre ecuatorianos, porque el uno es correísta y el otro no es, para querer ser los primeros que tenemos la noticia, estamos mal utilizando las redes sociales, porque hay una manera también de conducir o de la opinión pública, de acercarle a la opinión pública, de limitarle a la opinión pública sin necesidad de trolls. ¿Qué es esta? A ver, yo no les voy a perseguir, pero sí no le voy a dar cabida a lo que usted dice, ¿no es cierto? No le voy a tomar en cuenta. Yo sí voy a generar una comunicación a través de mis redes sociales, a través de mis grupos, que va a ocupar la esfera pública. Porque es distinto lo que dice el ciudadano de a pie, el influenciador que tiene 2,000, 3,000, 4,000, 10,000 seguidores, a lo que dice un presidente, a lo que dice un ministro que tiene decenas de miles de seguidores. Basta con que ese señor tuitee para que eso se convierta en noticia. Y ahí, mi opinión, deja de ser la opinión más importante en las redes. Con que a mí no me persigan y no me enjuicien por hacerlo, ya gano mucho. Pero créanme que utilizar las redes bajo el argumento de que no estoy persiguiendo a nadie, todo el mundo puede decir lo que quiera, pero yo estoy diciendo cosas que no son ciertas. Yo estoy imponiendo en la agenda setting y por fuera de la agenda un poco la corriente de la información, la noticia, lo que es importante de lo que no es también una forma de coartar de alguna manera la opinión que yo tengo respecto a los otros temas. A mí me parecería sensacional si el presidente, a través de lo que está haciendo, que además me parece que es un acierto, porque si las cadenas nacionales seguían haciéndose como se hacían, no sirven para nada.
salvo en situaciones de emergencia, no sirven para nada. En situaciones de emergencia sirven porque por lo menos le dicen a uno algo puntual en ese día, más allá de que al otro día no se conecte, pero la gente va a seguir conectándose si es que la crisis sigue. Entonces siempre va a haber una nueva noticia, más allá de que sea uno en cadena nacional. Pero sí, sería genial, digo, si el presidente utiliza las redes sociales, no al estilo de Macri, no al estilo de Maduro, porque eso tiene un límite. Y la gente que gusta de hacer constantemente, de repetir la experiencia de un país y traerla a otro, a ratos como que pierde la perspectiva, ¿no? Los países no somos los mismos. Yo creo que el presidente ahora tiene la posibilidad de caminar la calle, de hablar con la gente directamente, y no desgastar ese recurso del aló presidente que tenía el presidente de Venezuela, ¿no es cierto? Chávez, no sé si ahora Maduro también se llama así, el aló presidente, o algo parecido que tenía Macri, que finalmente terminaron volviéndose en su contra, sobre todo en gobiernos como el de Macri, que como no persiguen a la oposición, recibían por las redes sociales y en la calle, cuando iban a visitar a los ciudadanos, unas críticas devastadoras, y la gente a Macri creo que lo llegaron a bofetear, si no me equivoco, o fue a otro presidente en otro lado, no sé, o no les abrían los caminos para que entren a una comunidad. Yo creo que toda comunicación es válida cuando es sincera, cuando es técnicamente limpia, cuando no juega a mentirnos, cuando no juega a exagerar las cosas. Entonces, bienvenida a la comunicación del presidente Lasso, si es que cuando tiene que hacer una cadena la hace, cuando tiene que hablar desde las redes sociales y esperar que la gente se conecte con él, la haga. Pero que entienda también el presidente Lasso que no todo el mundo está en redes sociales y no todo el mundo está para hablar con él en las redes sociales, que la mejor manera de comunicar es hacer. Y ojalá el presidente Lasso haga bien las cosas. Muchas gracias, Gustavo. Por razones de tiempo, vamos a cortar acá. Gracias por tu exposición, por la disposición además a contestar todas las preguntas que han aparecido en esta reunión. Gracias a todos y a todas que nos han acompañado ahora, más de 100 personas tuvimos en esta sección. Les invitamos para el día de mañana a las 18 horas para la tercera sesión de este seminario. Y nuevamente de mi parte un agradecimiento a todos. Muy bien, buenas noches. Gracias a todos. Gracias.